¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando nuevamente aquí en los estudios de la Fundación Principios de Vida, este podcast que va dirigido a todos ustedes. Queremos darles gracias por estar nuevamente aquí conectados y bueno, también ahí con las ganas de seguir aprendiendo y recibiendo para hacer bien las cosas. Y cuando hablamos de hacer bien las cosas también nos referimos a la etapa de la paternidad, que tenemos que seguir ahí sembrando y haciendo bien las cosas. Así que un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Pablo Monzón. Y bueno, y como siempre estoy aquí acompañada de mi amada esposa Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, es un privilegio compartir contigo, estar hablando y estar aprendiendo también, ¿verdad? De este papel, de este rol que nos toca desempeñar, el de ser padres. Y no solamente padres que cumplen, digamos, por mero protocolo, sino saber cómo ser los mejores padres, los padres que cada uno de nuestros hijos necesitan. Así que hoy tenemos invitados especiales para nosotros muy queridos y ellos van a poder desarrollar con nosotros este tema tan importante de cómo aprender a ser los padres que nuestros hijos necesitan, desarrollando la verdadera paternidad. Buenísimo, nos acompañan nuevamente los queridos Gustavo y Rosemary Barrios, son de Guatemala, pero también viajan por todo el mundo llevando un poquito los principios y las enseñanzas que Dios estableció para las familias con la organización 2 Equala 1, que son los cursos de padres para toda la vida, matrimonio para toda la vida y 1 curso para novios. Y en este caso, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la paternidad, la verdadera paternidad. Es un placer tenerles nuevamente aquí con nosotros, Gustavo y Rosemary. Muchas gracias, el placer es nuestro, realmente amamos estar acá, estar con ustedes, tener esta oportunidad de compartir, es un privilegio para nosotros. Amén, y aunque a mí me ponen un poco nerviosa los micrófonos y las cámaras, doy tantas gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir lo que el Señor nos ha permitido observar a lo largo de estos años. Qué bien. Bueno, hoy queremos hablar un poquito acerca de la verdadera paternidad, ¿verdad? Hay muchos padres que necesitan escuchar alguna que otra estrategia de cómo ganar sus corazones, de cómo hacer bien las cosas. El Ministerio 2 Equala 1 tiene un curso fantástico que es el curso de Padres para toda la vida. Bueno, que también muchos padres hoy tienen que sentirse desafiados para pasar por esa herramienta. Pero también queríamos conocer, introduciendo, ya que estamos hablando acerca del material, que ustedes también puedan invitar y presentar lo que es este curso de Padres para toda la vida, ¿verdad? Es algo de verdad tan maravilloso y les exhortamos a quien no lo haya tomado que lo tome. Realmente este curso nació de la necesidad de una paternidad verdadera. Se empezó con el curso de matrimonios y saben, muchos empezaron a decir, ay, qué bueno hubiera sido saber todo esto antes de casarnos. De ahí nació el curso 1 para novios. Y en el curso 1 para novios entonces se habla de ser ese ser completo, íntegro, pleno, que cuando se une a otro ser íntegro, completo y pleno, pues solo Dios tiene la capacidad de hacer de 2 personas una sola y entonces dan a luz a sus hijos. Pero cuando vino el curso 1 para novios, entonces empezaron a decir, Dios mío, pero yo no era un 1. Yo era un medio, era un cuarto, o tal vez hasta un octavo, porque todos tuvimos una paternidad deficiente y de alguna manera todos en mayor o menor medida también hemos sido deficientes en nuestra paternidad para los hijos. Y de ahí el Señor trajo el curso de Padres para toda la vida. Este curso nos ayuda en primer lugar a enfocarnos en la manera en que fuimos paternizados y poder comparar cuál es el deseo de Dios y qué fue lo que recibimos. No se trata de juzgar a nuestros padres, sino perdonar, liberarlos, tomar lo mejor que nos dieron y ser la mejor versión de nosotros mismos para ejercer esa paternidad con nuestros hijos. Ahora, si hay una paternidad verdadera, ¿quiere decir que hay una paternidad falsa? Totalmente. ¿Cuál sería y cómo reconocemos eso? La paternidad falsa sería aquella que no está basada en los principios. Dios es nuestro Padre Celestial por excelencia. Él es, dice la palabra, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Es un Dios generacional y paternal. Él nos dio lo mejor de Él, que fue a su Hijo.
para que nosotros pudiéramos tener salvación y restauración en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál sería una paternidad falsa? Aquella que trato de ejercer basada en mis necesidades o basada en la manera en que yo creo que debe de ser. Sí, el curso está basado en 2 columnas principales. Una es que la paternidad no habla de nosotros. La paternidad, como bien decías, es lo que nuestros hijos necesitan, porque aún nuestros hijos son diferentes y van a necesitar una paternidad diferente cada uno de ellos. Muchas veces habla de nosotros en el sentido de, por ejemplo, quiero dar a mis hijos todo aquello que yo no tuve. ¿De quién estoy hablando? De mí, ¿verdad? De la escasez tal vez que yo viví. Hoy quiero trabajar duro, voy a esforzarme para que a ellos no les falte nada. Y muchas veces acontece que no van a tener al papá que necesitan porque yo estoy ocupado queriendo hacer toda la provisión necesaria para que ellos tengan todo lo material o natural que yo no tuve. Entonces ahí ya caemos en una paternidad que no es la paternidad verdadera. Decimos que la paternidad va enfocada a cada uno de nuestros hijos, que queremos crear hijos adultos, que sean responsables de ellos mismos. La palabra nos habla como saetas en manos de valiente, como esas flechas que vamos a lanzar. Cada hijo tiene un destino, un propósito diferente, y es donde como papás debemos estar caminando con ellos para conocer ese destino, ese propósito que cada uno tiene para poderlos ayudar a lanzar hacia donde Dios les quiere. Qué bueno. Cuando mencionamos acerca de la paternidad, creo que cada uno tiene una responsabilidad y un rol que desarrollar dentro de lo que es la familia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el rol que el papá tiene que desarrollar y cuál es el rol que la mamá tiene que desarrollar en esa paternidad verdadera? Y antes de definir los roles, porque así está escrito los roles para cada uno de nosotros, debemos de aprender que somos un equipo. Porque a veces pudiera ser que alguien no está cumpliendo el rol, pero somos un equipo. O sea, no porque alguien no lo está haciendo, vamos a dejar de hacerlo. Si nosotros somos un equipo, podemos ayudarnos y complementarnos uno al otro para poder dirigir a nuestros hijos en una paternidad sana. Ya no diría ni siquiera buena, una paternidad sana, ¿verdad? Pero podemos hablar de las diferentes roles. Yo creo que parte de lo que corresponde a nosotros como papás en una paternidad sana es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces lo que nosotros vamos a hacer como papá y mamá es reflejar ese corazón de Dios, traer ese corazón de Dios a la vida de nuestros hijos. Tenemos diferentes características como hombre, papá, como mujer, mamá. Por ejemplo, si nosotros vemos pasajes en la palabra donde dice, como gallina, mis polluelos, he querido reunirte, hablándole el Señor a Jerusalén, que habla ahí de una mamá gallina cuidando a sus polluelos, ¿verdad? Pero hay otro pasaje, eso nos suena al cuidado maternal, pero también hay otro pasaje donde dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿A qué nos habla? ¿A qué sentimos más eso? Al papá. Corazón de papá que está sí. impulsando, que está empujando a los hijos para que lleguen a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, y ahí empezamos a ver roles. Por ejemplo, el papá fue preparado por Dios para integrar a los hijos a la sociedad. Por eso él siempre está empujando, ¿verdad? Te mando que te esfuerces, que seas valiente. La mamá, si pudiera, le hace los deberes al hijo. No te esfuerces, ya te dejaron mucho, yo voy a hacerlo. Conocemos mamás que han aprendido a hacer la letra del hijo con tal de hacerle las tareas. O sea, no es de esa manera. El papá integra a la sociedad, pero la mamá integra a la familia. Siempre que hay una mamá, van a haber reuniones familiares, van a haber, almuerzos, celebraciones, porque la mamá se encarga de integrar a la familia. Están peleando los dos hijos, y ustedes son hermanos, deben ayudarse, deben de apoyarse. Estamos integrando siempre a la familia. Ahora vuelvo a hablar de ese equipo que somos. Uno de los roles en el caso del varón es ser proveedor para la casa. Y
proveedor en todo sentido, no hablo solo de lo material, de lo espiritual, de lo físico, de lo económico. Pero la mamá tiene ese papel de Dios de administrar también lo que el esposo da, repito, en todo sentido. Por poner un ejemplo simple que mis hijas me recuerdan mucho ahora, continuamente me lo están diciendo. Por ejemplo, Gustavo toda la vida fue dador para los hijos hasta el día de hoy y nunca hubo problema en que voy a pagar tus estudios o voy a hacer eso. No, eso no tenía problema. Pero yo sabía que pedirle dinero en el tiempo de la comida iban a obtener una mala respuesta. O por ejemplo, él les decía, si se vence, por poner algo, el 15 del mes, no me digas el 15 menos 15 minutos que debo de darte el dinero. Yo con mucho gusto te lo voy a dar, pero no me lo digas a última hora. Entonces enseñé a los hijos en general, ¿verdad? A los 3, jamás pedimos dinero a papá cuando está comiendo. Y si se llega el día de pago y tú no lo has pedido, vas a tener que asumir consecuencias, porque regularmente había una multa. Hablo de la universidad ya en este caso. Vas a tener que pagar tú la multa. A él se le dice por lo menos un día antes. Y ahora tenemos de visita a una de nuestras hijas en casa que no vive en Guatemala y siempre me dice, mami, ¿cómo aprendí de eso? Y he visto la diferencia de pedir algo en el momento de las comidas y la reacción que tengo. Yo le digo, acuérdense, el hombre se enfoca en algo, está comiendo. No que no quiera pagar, no que no quiera proveer, pero todo en su tiempo, dice la palabra, es perfecto. Y eso, ahí es cuando somos ese equipo. Ahí es donde podemos aprender a administrar y a ejercer una mejor paternidad para ellos. Y al ser ese equipo, nuestros hijos van a gozar de tener el corazón de Dios, de recibir ese equilibrio, ese balance de lo que es el corazón de Dios. Recuerdo que cuando nuestro hijo empezó la universidad, creo que ya iba por el 2º año, pues estudiaba a medio tiempo, por la mañana o por la tarde, algo así. Y ya lo vimos bastante cómodo, en el sentido de que pues, se levantaba ya tarde o qué sé yo. Entonces hablamos con Rosemary y yo le dije, creo que es tiempo que empiece a trabajar. Y hablé con un amigo. Él estudió ingeniería y un amigo que tiene una constructora, lo llamé y le dije, mira, ¿será que tendrás oportunidad de dar trabajo a Gustavo, nuestro hijo? Él, aunque no le pagues, lo que quiero es que aprenda a trabajar. Y recuerdo que cuando nuestra hija, la mediana, se enteró, ella estaba ofendida, con el corazón materno, ¿verdad? Ella vino a hablar conmigo, papi, si él no necesita, ¿para qué va a trabajar? Si está estudiando bien, está rindiendo bien en los estudios, ¿para qué él no tiene necesidad que no le trabajar? Paguen. Sí, y gracias a Dios el amigo le pagó y todo. Entonces, como le pagó, le dije, bueno, ahora vas a pagar tu gasolina, vas a pagar esto y así, ¿verdad? Y va a pagar él. Entonces, ¿qué le va a quedar? Decía nuestra hija con ese corazón maternal. Yo ya sentía que un día iban a estar ahí con pancartas, carteles, los hijos unidos jamás serán vencidos o algo así, ¿verdad? Pero es eso que decimos, la necesidad de lanzar. Porque el problema que yo sabía era que no quería que se formara solo teórico, sino que tuviera la oportunidad de experimentar, porque lamentablemente cuando se gradúa, por ejemplo, una persona y quiere conseguir un trabajo, ¿qué le piden? Experiencia. Y si no tienes experiencia, va a ser muy difícil conseguir un buen trabajo. Entonces eran años para conseguir esa experiencia. Yo misma no estaba de acuerdo en un principio en esto del trabajo, pero Gustavo me dijo, todos desayunamos a cierta hora. Pero él se da el lujo de levantarse tarde, tenemos que volver a servir para él y eso no lo va a hacer un buen esposo. Yo dije, ¿qué tiene que ver aquí el matrimonio si estamos hablando de universidad? Y me dijo, él se está formando, o sea, él no está estudiando solo para ganar dinero, sino se está formando para ser un día un padre de familia, un esposo. Así que él necesita aprender esos límites. Y bueno, basado en eso empezó lo del trabajo y no le quedaba, de lo que ganaba, no le quedaba absolutamente nada. Y me decía, mami, ¿pero qué gano con trabajar?
Y yo le decía, la satisfacción de saber que tú puedes pagar cosas para ti mismo. Hoy por hoy, nosotros no fuimos padres perfectos, cometimos muchísimos errores de los cuales nos arrepentimos hasta el día de hoy. Pero hoy por hoy una de las cosas que escucho de las nietas y de nuestra nuera es: muchas gracias, porque verdaderamente él es una persona responsable para con nosotros. Eso no empezó el día que se casó. Eso empieza de la paternidad que se ejerce sobre ellos. Qué notable. Por eso es que muchos se casan, y esto es notable, o sea, es realmente una realidad. Muchos se casan y en la relación matrimonial uno termina siendo no el esposo, sino el padre del otro, ¿verdad? Exacto. Porque hay mucha inmadurez en la persona. Y lo que finalmente ocurre, y eso se da en los cursos de padres para toda la vida, es que uno intenta corregirle o enseñarle a su pareja porque no tuvieron ese aprendizaje en la etapa, así como mencionabas, en la etapa de la adolescencia, la juventud, asumiendo ciertas responsabilidades. Sí, ya, por eso es que no sé si han escuchado eso, que le preguntan a la esposa: ¿y cuál es el hijo que más te ha costado criar? Al hijo de mi suegra. Dice. Es el que más trabajo ha llevado. ¿Y qué sucede de repente cuando hay un papá presente en la casa, una mamá presente en la casa, pero es la mamá la que ocupa, ¿verdad?, el papel, como anulando el trabajo y la importancia del papá, de la función del papá en la casa? No, papá está cansado, papá necesita dormir, dejarle a papá que vea la tele. Entonces es como que la mamá, ¿verdad?, abarca y cumple con todo los roles y las funciones. Eso crea una confusión en los hijos, una distorsión de la verdadera paternidad. Totalmente. El día de hoy estamos viviendo una pandemia de narcisismo en la vida de los hijos, de los adolescentes, porque muchas veces la esposa anula los roles del papá y llega a idolatrar a los hijos de tal manera que los vuelve el centro del universo. O hace que sea ella la idolatrada, ¿verdad? Porque ella es la que desempeña todos los papeles. Es tremendo, eso los incapacita. Psicológicamente dice que los castra para el matrimonio. No pueden ejercer esa función porque no están acostumbrados a hacerlo. O sea, no moleste a su papá, pero implícito lleva, usted tampoco va a ser molestado. Es la mujer la que va a tener que hacerlo. O viceversa. Por eso es tan importante que conozcamos nuestros roles, que conozcamos cuál es nuestro papel, que aprendamos a ser equipo. Porque tal vez en el caso de, bueno, ella es administradora, pero nunca vio una manera correcta de administrar, pero el esposo lo puede hacer, puede ser enseñada mientras ella va aprendiendo a hacerlo, o al revés, ¿verdad? Puede ir siendo enseñado y no por eso dejar de cumplir con nuestros roles el uno y el otro. Lo que hay que observar es que los padres hoy en día tienen desafíos mucho mayores que los que nosotros tuvimos. Hoy estamos bombardeados con las redes sociales, la accesibilidad que los hijos tienen de muchas cosas que antes no estaban tan a la mano, porque hoy están literalmente a la mano de ellos. Por ejemplo, las caricaturas. Es impresionante ver cómo en muchas de las caricaturas al papá, al esposo, se le presenta como una persona torpe y hasta inútil, podríamos decir, y es lo que está transmitiendo a la mentalidad, al corazón de los niños. Recuerdo que aprendimos que muchas de las caricaturas están preparando a la siguiente generación. Por ejemplo, todos recordamos, creo yo, al Rico McPato, al Pato Donald, con sus sobrinos. Por ejemplo, los sobrinos del Pato Donald, ¿de quién eran hijos? ¿Quién era la mamá? O los papás. O sea, nunca apareció. Y el Pato Donald mantenía una relación con Daisy. La novia. Nunca se casaron. O sea, entonces están bombardeando esa mentalidad, esa idea. Hoy los jóvenes no quieren casarse. Tal vez de niños vieron caricaturas inocentes, ¿verdad? El tío rico. O sea, ni necesidad de trabajar porque el tío era rico. Oye, ¿cuántos quieren vivir del gobierno, de la ayuda del gobierno?
O sea, tantas cosas que están permeando sobre la mentalidad del corazón de los hijos. Influenciando a través de los medios el concepto de paternidad y de maternidad. Pero si hay una verdadera paternidad y una verdadera maternidad, ¿cuál es? La verdadera paternidad, hablando de padre y madre, es la que está basada en la palabra. ¿Quién nos puede enseñar a ser padres sino el Padre Celestial? Entonces ahí podemos entender, dice, ¿por qué el Señor espera de nosotros descendencia? Para que siempre le glorifiquen y le alaben. Pero cuando somos nosotros los que alabamos y glorificamos a los hijos, sucede ahora que nuestros hijos han aprendido mucho más cosas de las que nosotros tuvimos acceso. Solo en la tecnología ya nos llevan años luz ellos, ¿verdad? No digamos los nietos. Yo he sido corregida por una nieta de 5 años, imagínense, en cuestión de computadora. Entonces, no que nosotros no podamos aprender, pero para ellos es el diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se empieza a idolatrar a los hijos o a tomar la opinión de ellos mucho más en cuenta que la opinión del esposo. Por eso hablaba del narcisismo. Entonces, ¿qué conlleva eso? Eso conlleva adulación y control. Y es la manera en que tengo a los hijos cerca mío. Y ellos se sienten bien porque estoy adulando, no, pues si tú eres, Dios mío, lo máximo. Y cuando se casan no tienen una proporción correcta de la relación matrimonial porque ya se les ha endiosado. O al revés, ¿verdad? Se les ha abandonado. Cualquiera de las dos cosas va a ejercer la misma situación en el corazón de ellos. Entonces, una paternidad correcta, no hay una paternidad perfecta. Repito, venimos de paternidades deficientes. Somos seres humanos que fallamos, y dentro de nuestras fallas eso va a permitir la necesidad de nuestros hijos que conozcan al Padre que no falla, el que tiene la paternidad verdadera. Dios se presentó a sus hijos, a su pueblo, de diferentes facetas o con diferentes nombres. Se presentó como Elohim, como el Shaddai, como Jehová. Pero a través de Jesucristo vino a presentarse como Padre. Recuerdan que Él dijo, cuando le pidieron enseñar a orar, dijo, Padre nuestro. La manera de que podemos empezar es dirigiéndonos, Padre nuestro. No dijo Padre mío, porque no es solamente mío, es Padre nuestro, de todos nosotros. Y Él trajo, o sea que a través de Jesucristo podemos llegar al Padre Celestial que nos puede ayudar a ser los padres que nuestros hijos necesiten y a la vez ser canales de la gracia de Dios. Porque nuestros hijos van a cometer errores, van a cometer pecados en una palabra. Y nosotros debemos ser canales de esa gracia de Dios, porque así como nosotros experimentamos el perdón, la redención de Dios, permitir que ellos lo experimenten también. Así es. Bueno, quería preguntar, hay muchos padres que, por ejemplo, se sientan, estamos nosotros ahora en una mesa, aunque estamos conversando, hablando, pero las familias hoy en día se sientan en la mesa y también hay un tercero o cuarto, que es el aparato celular en la mesa. Sí. Y ahí hay padres que literalmente le ponen el celular a los hijos, porque sin el celular el chico no come. Exacto, así lo entretienen. Sí. El celular también es parte, y hay muchos que dicen, no, que si finalmente el celular me ayuda cuando vea algún dibujo animado a que se alimente, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Y ese es todo un tema. La mesa en la familia es un tema, porque la mesa es el lugar donde tenemos oportunidad de compartir, no solo de comer. La mesa es un lugar tan especial en la familia. Lamentablemente vimos, por ejemplo, una estadística que creo que en Inglaterra el 25% de las familias ya no tienen mesa de comedor en su casa. Desapareció. O sea, ahí llega el hijo, llega cada quien, toma del refrigerador, calienta en el microondas y va a comer a su habitación. Ya no tienen la oportunidad de sentarse a una mesa y compartir ese tiempo tan enriquecedor. Es impresionante. Entonces, nuevamente, estamos tratando de que otros llenen nuestro papel y en ese caso el celular.
Saben que nosotros tenemos restaurantes en nuestro país donde hay un cesto en medio de la mesa y todos tienen que poner su celular. El primero que lo atiende paga la cuenta de los demás. Así que eso ayuda mucho. Sí, pero también lo hemos practicado como familia. No llevamos celulares a la mesa. Y siempre va a surgir una llamada, un imprevisto y una urgencia. Pero lo más urgente es aprender a ser familia. La mesa es un lugar donde se escucha, un lugar donde se habla, un lugar donde podemos compartir experiencias. No es un lugar donde se corrige, es un lugar donde se escucha. Ya la corrección debe ser aparte. Entonces, sí, eso del celular se ha vuelto una plaga realmente. Wow, o sea, puede ser algo de bendición para nuestras vidas, porque lo es cuando uno piensa, ¿cómo viví antes sin celular? Pero vivimos, ¿verdad? Entonces también podemos hacerlo ahora, sobre todo en el tiempo con nuestros hijos. Qué bueno. Bueno, quiero ir quizás cerrando, pero hay una pregunta que muchos padres también están pasando, y conocemos a muchos padres que están haciendo bien las cosas. Están dando tiempo para su familia, están trabajando, están, en el caso del papá, está dando dirección, destino. En el caso de la mamá también está guardando y protegiendo, pero los comportamientos de los hijos no son del todo correctos, ¿verdad? Y muchos padres se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Que hay muchos líderes que sirven y dan su tiempo para el reino, pero cuando ven el reflejo del comportamiento de sus hijos dicen, wow, algo está mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir en ese sentido? Hasta inclusive, digo, pastores están siendo atacados en esas áreas. Totalmente, sí. Y es que lo que pasa es que muchas veces es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Acuérdense que nuestros hijos están atacados por todos los medios, no instruidos, atacados es la verdad. La televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de tanta cosa. Entonces lo que sucede es que, como Gustavo nos decía, tenemos que aprender a tener un corazón misericordioso, sobre todo cuando somos creyentes y cuando el Señor nos ha puesto a liderar o ayudar a otras personas, porque realmente es ser siervos a otras personas. Nos da vergüenza que un hijo se porte mal. Y yo no creo que haya un padre que esté contento con que un hijo se conduzca mal o de una manera incorrecta. Pero nosotros fuimos hijos y lo hicimos. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces tenemos que aprender a corregir y a tener misericordia, a atraerle siempre. Una de las funciones de la esposa es ser un puente para que los hijos siempre puedan volver a casa. Bueno. Y el puente conlleva una misericordia de Dios. Tal vez el papá va a corregir de una manera más radical, pero la mamá va a ser ese puente, para que siempre haya una manera de regresar el corazón de los hijos a ese seno familiar. Y hay un momento dado donde debemos entregar a nuestros hijos a la soberanía de Dios. Ellos son más hijos de Dios que hijos nuestros. Los tenemos prestados, pero Dios, Él va a tener cuidado de ellos. Él va a saber tratar en la manera que necesiten para capturarlos, para tenerlos para Él. Wow, me encanta. Qué linda esa frase, entregar a los hijos a la soberanía de Dios. Sí, no al mundo, no a sus deseos. Hemos escuchado infinidad de testimonios, pero recuerdo uno especial de una joven que por diferentes situaciones había decidido caminar totalmente errado, en contra de todos los principios que sus papás les enseñaban. Pero el poder de la oración de los padres, ella contó en su testimonio cómo acudió a un lugar donde iba a pecar de una manera terrible, o sea, sabía a qué iba, y no le dejaron entrar por los guardaespaldas que llevaba, y no tenía ningún guardaespaldas. Y intentó más de 3 veces hacerlo y no pudo, y al final ella entendió, sí, esos guardaespaldas han de ser ángeles por medio de la oración de los padres. Y decidió volver de verdad al Señor, a reclamar primero a los padres que ya no oraran, que les prohibía orar por ellos. Entonces la mamá le dijo, tú no puedes prohibirme que yo te ame. Y yo te he entregado en las manos de Dios, pero siempre voy a amarte en oración. No pudo hacer todo lo que quería hacer. Tuvo que arrepentirse porque el deseo estuvo en su corazón, pero le fue impedido por el Señor, imagínense. Sí, qué lindo. Esa es la función, el rol que tenemos como padres, cubrir sus vidas en oración, ¿verdad? Bueno, quiero que cierren invitando a la mejor escuela para padres. Exacto.
Bueno, nuevamente, ¿verdad? Este curso de padres para toda la vida, porque vamos a ser padres hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. No importa la edad de nuestros hijos o que estén casados o que ellos mismos ya sean abuelos. Vamos a ser padres siempre. Lo mejor es aprender del que nos enseñó, aprender del Señor. Y en esta escuela de Padres para toda la vida aprendemos cada uno de los principios de la paternidad, primero sanando nuestro propio corazón, aprendiendo incluso a amar y a perdonar a nuestros padres y luego teniendo una visión de futuro para a dónde quisiéramos que llegaran nuestros hijos. Y es muy conveniente porque habrán escuchado que el ser padre recibimos primero el título, porque en un momento somos papás, de un día para otro nos convertimos en papás y recibimos el título de papá y de mamá, pero no nos hemos preparado para eso. Entonces es una bendición poder tener el recurso para prepararnos de una buena manera y cumplir ese llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, porque es un llamado. El tener hijos es un privilegio que Dios nos da. Conocemos personas que no han tenido ese privilegio. ¿Y qué corona tenemos nosotros para que el Señor nos lo haya dado? Así que como buenos mayordomos debemos prepararnos para cumplir ese llamado de una buena manera delante de Dios. Qué bueno. Wow. Bueno, se nos fue el tiempo, así que ha sido un placer compartir con ustedes este tema de la verdadera paternidad. Gracias, Rosemary, gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Cintia, también. Gracias a vos por también darme la oportunidad de compartir y de aprender, ¿verdad? Un privilegio. Bueno, queridos, les invitamos a conectarse cada martes aquí en la Fundación Principios de Vida. Tenemos un podcast que es de bendición para tu vida. Agradecer también a las radioemisoras que están emitiendo este programa que llega a muchas familias. Así que nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Que Dios te bendiga. Así es. Hasta pronto.